normalmente lo tratamos como algo negativo, pero no necesariamente. Es desde el punto de vista como ustedes lo quieran ver. Puede ser negativo para el enzima, pero beneficioso para ti. ¿Sí? Entonces, dice el efector que hace disminuir la actividad enzimática a través de interacciones con el centro activo catalítico. Esta definición explica a todos aquellos agentes que inactivan el enzima. Cuando hablamos de inactivo se refiere, por ejemplo, a la temperatura, al pH, etc. Son factores que lo inactivan. ¿Sí? El enzima ni va a ejercer un efecto positivo ni un efecto negativo. Está totalmente inactivado. Entonces, de esta forma habrá dos tipos de inhibidores. Isostéricos, cuando ejercen sobre el centro activo, es lo que vamos a hacer hoy día. Aquellos que ejercen sobre el centro activo, competitivo, no competitivo, ya competitivo. Y el otro, les dije bien claro, hay muchas maneras de presentar las enzimas. Las enzimas hay dos tipos: enzimas miquelianas, que es la que estamos viendo en toda su unidad, y enzimas no miquelianas, llamados alostéricos. Eso vamos a ver. Dentro de las miquelianas, a su vez, se puede dividir en inhibidores dos tipos, a la vez: reversibles y irreversibles. Es lo que vamos a ver hoy día. Reversibles e irreversibles. Vean el contexto. ¿Ya? Cuando habla esto de isostéricos, se refiere como el resultado de las enzimas desde el punto de vista del enriquecimiento. Aquellos que siguen la ruta miqueliana, o aquellos que, en otra palabra, siguen una hipérbola. Y las alostéricas, aquellos que siguen, como dijo la vez pasada, una figura sigmoidial o una S. Tiene otra forma de división más completa. Las alostéricas más están en los organismos eucarióticos como nosotros, y más complejas. ¿Correcto? Estas, digamos, en cierto modo, ellos los organismos eucarióticos unicelulares o más simples. Que lo estamos tocando, por si acaso. Entonces, los alostéricos son aquellos que ejercen su acción fuera de la molécula del enzima. Cualquier sitio le da igual, puede ser un sitio activo o un sitio fuera del enzima. Es por eso que nos completo. Muy bien. Centrándonos en la primera, en las isostéricas, a su vez tenemos dos tipos: reversible y irreversible. ¿Dónde van a ejercer estos sus trabajos? Obviamente, hay dos partes de la enzima importantes, o mejor dicho, tres etapas: enzima sustrato, complejo y enzima producto. Si yo descarto el producto, lo descarto el producto porque el producto ya está hecho. No tiene razón de ser dividirla. Entonces me quedan dos etapas: enzima más sustrato y el complejo enzima sustrato. Entonces, por una lógica, los inhibidores a esos dos lugares van a apuntar: al complejo enzima sustrato o al complejo enzima más sustrato. Hay una cosa inhibidores, sea reversible o irreversible. Entonces, acá dice inhibidor reversible, establece un equilibrio con enzima, con el complejo enzima sustrato. Enzima más el inhibidor, y se forma el complejo enzima inhibidor. Puede tocar el inhibidor a la propiamente enzima compitiendo con el sustrato, o puede actuar encima el inhibidor al complejo enzima sustrato. Así que el inhibidor a dos niveles: primera etapa, segunda etapa. Tercero, irreversible. A diferencia del anterior, independientemente de la estructura conformacional de la enzima, acá le afecta al enzima, sea el sitio activo, el sitio catalítico o alguna parte de su estructura conformacional de los enzimas. Encima de una comunidad, ese enzima está inactivo, ya no sirve. Los inhibidores irreversibles, como los metales, los órganos fosforados y algunos compuestos químicos, lo dañan particularmente al enzima. No es que lo desaparezca, lo daña. Entonces, inhibidor reversible, lo que hemos dicho, el inhibidor se fija al centro activo de la enzima y se fija al círculo y mención competitiva. El inhibidor se fija a la enzima independiente que se haya o no sustrato, no competitiva. Y el tercero se fija en la enzima sustrato. Competitiva, no competitiva, anticompetitiva o acompetitiva. Otros ponen sin competencia. Son sinónimos. Lo que debe cambiar es la afectación. Dime. ¿Ah? Como te vas a dar cuenta, CO2 primero, ya, digamos que KM más son los dos parámetros en los cuales van a ver afectados. Acá le da igual, va a afectar a los dos. Sí, acá afecta a uno, acá afecta al otro, y acá le va a ver
hablamos brevemente, no, esto va a leer más. Órgano blanco, célula blanco, viene titricina, se acopla y entra su ADN. Entonces, un nivel competitivo, ¿qué va a hacer? Va a competir por este sitio activo que se encuentra en la célula, en el órgano blanco. Órgano blanco o célula blanco, órgano diana son sinónimos. Órgano, célula, órgano diana es donde va a actuar. Por ejemplo, órgano blanco, los linfocitos o los centrolinfoides, célula blanca, los glóbulos rojos. Lo mismo. Entonces, los antirretrovirales compiten contra la enzima, ¿sí?, del virus para que no se acople o no se adhiera a la célula y con eso impide su Bueno, otra manera de ponerlo, y son reversibles y irreversibles, ¿sí?, las que llamamos sobre el día. Otro término también es no competitiva o mixta. Son sinónimos: competitiva, anticompetitiva, mixta, no competitiva, son sinónimos. Lo que no va a cambiar es la afectación a los factores. ¿Cuáles son los factores cinéticos? Eso no va a cambiar. Estos son sinónimos. Bueno, tenemos esto, tenemos los irreversibles. Básicamente, como dice, son aquellos que, por las covalentes, como vamos a ver, afectan a eso. Acá, esto es lo que ocurre normal. Enzima sustrato, complejo enzima sustrato y una producción. ¿Qué es selección competitiva? ¿Con qué compiten? ¿Qué compiten? Por el ciclo activo que se menciona. Por el ciclo activo. Por el ciclo activo. La región del sustrato y los son muy exclusivos. El complejo de no es sustrato productivo. Sea cual fuese, si llega este señor primero, obviamente nos damos manos. Y eso ocurre. División competitiva. Eso es lo que vemos, por ejemplo, cuando vemos glucólisis. Glucólisis, en la primera etapa de glucosa 6-fosfato, en la glucólisis, en la región del ATP, el ATP actúa como un inhibidor. Cuando hay un incremento del ATP en la célula no te gasta mucha energía. O, mejor dicho, ahorra energía. Y el mismo ATP inhibe a la exoquinasa, bloqueándolo, que la catálisis de la enzima para que siga haciendo glucólisis. Por si acaso, si ustedes han visto, el ATP es un inhibidor. ¿De qué? De la primera etapa de la reacción. El exceso de ATP, la célula trata de ahorrar, inhibe la primera reacción, bloqueándolo a la exoquinasa o glucosinasa. Bueno, acá podemos ver. Miren, inhibición competitiva, lo mismo. Eso es lo que me interesa. La ecuación de Michaelis y Mendel, ¿qué figura tiene? Una hipérbola. O otros lo llaman, no señores, por favor, sinonimia. Otro término, otros lo llaman los matemáticos una asíntota. Es un sinónimo, una hipérbola o una asíntota, en la cual te dicen que la velocidad máxima, teóricamente, según los matemáticos, no se puede tomar en puntos, porque puede ser n puntos de la meseta. Entonces, tres personajes dijeron, como no se puede determinar eso, lo linealizaron. ¿Quiénes fueron esos tres personajes? Se van a pasar uno a uno. Liouville-Bourg, el otro fue Elie Hochschild y el otro fue Haldane-Briggs. Son los tres modelos matemáticos o los tres personajes que linealizaron la ecuación de Michaelis y Mendel. Lo linealizaron. Entonces, cuando lo linealizaron, significa que la velocidad y el sustrato se trabaja con las inversas. Cuando uno linealiza, ¿qué pasa con el sustrato y la velocidad? Se trabaja con las inversas. Bueno, acá está una inversa, acá está otra inversa, y acá tenemos a el sustrato y al sustrato más inhibidor. Mi pregunta es, ¿cómo está con virus? Miren acá, presten atención por favor para el examen, ¿no? Van a hacer por ejercicios, presten atención y analicen. ¿Qué dice inhibición competitiva? Miren, a ver, si me dejan entender. Son un juego de palabras, lean bien,
Presten atención, por favor. Yo digo, X, tal que X es un número mayor o igual que 5. Significa que puede ser 6, 7, 8, 9 y 10. Hasta un valor. Pero yo también puedo decir que X tal que X es todo número menor o igual a 5. Bueno, entender. Entonces, yo puedo decir de una manera u otra manera. Yo digo, todos los tipos de tecnología son pequeños. O todos los que son de tecnología. Digamos al lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? En esta figura, te está diciendo, para eso tienes que acordarte de la ecuación de la semana pasada. ¿Qué es la ecuación de la semana pasada? Que la recta corta al plano cartesiano en 2 puntos. ¿Qué es este? ¿Qué es este? X. Entonces, cuando yo hablo del eje X, ¿sí? Este eje X, ¿quién va a ser acá? B máximo. Intersecto B máximo. Y cuando hablo del eje Y, ¿quién va a estar ahí? KM. No sé si es KM. Y cuando hablo de los dos, ¿está claro? Eje Y, B máximo. Eje X, KM. Relación de los dos, entonces, yo tengo acá un punto en intersecto en el eje Y, ¿sí? Que viene a ser el sustrato. Esto se puede ir subiendo o puede ir bajando. Pero acá yo tengo otro punto, el sustrato más el inhibidor. Él puede subir o bajar. Eso ahora es un examen cuando vamos a discutir. Pero si no te das cuenta, sea el sustrato con el inhibidor, sustrato más inhibidor, ¿qué no se está moviendo? ¿O qué es constante? ¿O qué es? El intersecto. El intersecto. El intersecto. Entonces, significa que una inhibición competitiva va a tener una figura. Por ejemplo, otro inhibidor. Puede haber N inhibidores, como ver en el examen. No estamos viendo cuál es más fuerte el inhibidor. Estamos viendo que la inhibición es competitiva. ¿Y por qué te das cuenta? Porque ocurre el intersecto en el eje Y. Y te dice KM aumenta y B máximo es constante. Tiene razón, pues. Este es B máximo. Es un punto que no se va a mover. Esto acá se puede mover acá. Pero sigue siendo B máximo, ¿cómo es? Constante. O si quiere decir, otro lo puede decir que no varía. Otra línea de constante puede ser invariable. ¿Es lo mismo o no? Claro, constante o invariable, porque no va a cambiar. Pero los puntos de acá sí, mira, este de acá se puede caer más acá, o este acá puede ir más acá. ¿Qué está pasando con KM? Va a variar, va a aumentar. Es lo que ocurre en una inhibición con P. Ahí tenemos el equilibrio, así como en la ecuación. Si hay el equilibrio, constante de inhibición, concentración de la enzima, concentración del inhibidor, producto y el producto del complejo enzima inhibidor. Cuando usted tiene ecuación que dice en mente, a lo mejor para generalizar, cuando uno tiene una ecuación cualesquiera, llámese la ecuación de Monod, la ecuación de Michaelis-Menten, un modelo, eso va a cambiar en medida de tus resultados. ¿Qué me dice en esa ecuación? ¿Qué me está diciendo? Si parto de acá, eso es lo característico. Significa que una inhibición competitiva, si está el inhibidor, para indicar la constante inhibición, ¿cuánto es la inhibición de forma constante? La su relación es
el producto o la división de la concentración de la enzima por el inhibidor, la primera etapa. Y la segunda etapa, ¿quién es? El complejo. Con eso tengo una constante de inhibición. Ahora, ¿qué me dice esto? ¿Qué me dice esto? En condición de equilibrio. ¿Dónde está el equilibrio? ¿En qué parte? De una reacción enzimática. La de una garrotera. Complejo enzima sustrato. En el complejo enzima sustrato. Es el equilibrio. Es el equilibrio. Si no, estamos ya 90, 10ª semana después de su examen. Eso ya es claro. 3 etapas. Enzima más sustrato. Complejo y encima producto. El punto que es un poco lo toco porque ya se formula, pues. ¿Qué voy a hacer ahí? Me quedan estas 2 etapas. Entonces, la constante de inhibición se resuelve todo el proceso. Pero, ¿qué te dice en esta ecuación? Te dice, en ecuación de equilibrio rápido. ¿Por qué rápido esa parte? No me quede por hora, segundos o minutos. No son horas. Dice, llamando a la concentración del complejo EI, digo su compañera, complejo EI, es EI porque está con inhibidor. ¿Cuál sería su análogo? Complejo ES, sustrato. Pero es EI con S, ¿qué son? Lo mismo. ¿Qué son? Equilibrio. Equilibrio. Solo que uno con el sustrato y el otro con el inhibidor. Entonces te dice, para la división competitiva obtenemos el sistema de ecuación. Si esta ecuación se aplica ¿a quién? ¿A todas las idénticas? No, se aplica al equilibrio. La otra se aplica a todas las idénticas. Son dos cosas distintas. Muy bien. Por tanto, podemos decir lo siguiente: el efecto cinético del inhibidor es un momento aparente de KM. Un poquito. En la figura, el P máximo, que es constante, y KM varía. Es un efecto. ¿Por qué digo aparente? Porque tú estás haciendo los ejercicios que de acuerdo a la concentración se van a tender hacia arriba o hacia abajo. Si esto se acerca a 0, ¿será mayor o menor? La fuerza del inhibidor. Menor. ¡Mayor! ¿Y si esto se va hacia el infinito negativo? Menor. Miren, ya que me he hecho. Usen su lógica, por favor. ¿Qué punto es esto? 0. Este que habrá a 0,5. ¿Y este cuánto va a entrar? 1. ¿Cuál es mayor? ¿0,5 o -1? Acá porque es -1 y -0,5. ¿Cuál es mayor? 0,5. Según los números naturales, aquel número que está más cerca del 0 es mayor. Y si se aleja, es menor. Entonces, por una lógica, si este KM se va alejando, ¿sí?, su fuerza del inhibidor debe ser débil. Y si se está acercando a 0, debe ser fuerte. Por favor. Mira lo que dice. Que KM aparente. Estamos hablando de inhibidores, ¿no? Si no es ustedes lo usan mirando la figura nada más, tienen que deducirlo. No es lo que le digo, que ya producción por ejemplo estoy poniendo eso. Para que usted se dé cuenta. Entonces, el efecto cinético inhibidor dice la nota aparente KM, que aparece multiplicado por el factor 1 más I sobre la velocidad de inhibición. La velocidad máxima. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice? No aparece. ¿Y qué tenga el punto? Que tenga que Y. Por más que se vaya arriba abajo, esa es una constante o es un variable. ¿Qué te dice? Cuanto más pequeño es el valor de KI, mayor será el potencial competitivo. Claro, pero más pequeño es el que se acerca más a 0. Más potencial. Se aleja más de 0, más de ese individuo. Será competitivo, pero el resultado debe ser otra competitiva. Perfecto. Bueno, fíjense la misma gráfica del consideramiento, sino que esto es así. Todo puede ser una cosa de inhibidor, porque ahí no puedo decir si KM es constante y B máximo va variando, y no se puede ver. En cambio, en la limitación, tú ves que el KM varía y la velocidad máxima es constante. Acá tú puedes decirme que la velocidad máxima es constante.
Mirando la que me quiere decir aquí, ¿cómo puede decir? En cambio, acá sí, pues. La velocidad máxima es constante y cambio varía. En cambio, acá no. Por eso que estos tres señores lo linealizan. Muy bien. Sí. Bueno, este es el examen que hoy he tenido. La primera parte del inhibidor competitivo. El segundo gráfico. ¿Qué le explica? Bien. A ver, para avanzar. ¿Qué hemos dicho? Es que velocidad máxima no cambia. Miren las palabritas, no cambia. Sinónimo de qué? Que constante. Sinónimo de qué? Big Bang variable. Porque no, si variable. Pues si es no variable, que va a cambiar. Y se da cuenta que el máximo cambia o no cambia. Sigue siendo ese múltiplo en el intersecto. Por favor, son juegos de palabras. A ver, presta atención, un poquito rápido. Vendrías a la parte fastidiosa. Cuando yo digo competitivo, ¿qué dice que tiene velocidad máxima? Es este punto, ¿sí o no? Por más que varíe todo eso, ¿sí? Todos los ejes, siempre máximo es constante, invariable o no cambia. Estas tres palabras que son, si no es lo mismo. Muy bien. Por ejemplo, si no eres competitivo, malonante y desalentado, ¿compite con quién? Con el funcionario. Otro no es competitivo. Lean de los inhibidores que estoy poniendo acá, lean cómo actúan los mecanismos. Lean cómo actúan, algunos lo van a institucionar. Otro nivel competitivo, gimnasio, vamos a otro. No competitivo. ¿Sí? Rápidamente, ¿quién es constante y quién es variable? Mirando las figuras. Constante, KM. KM constante. ¿Quién es constante? KM. ¿Quién varía? La velocidad máxima. Ya. Ingresaste, cachimbo. Miren, en la no competitiva, miren, para que entiendan. ¿Qué dice? El inhibidor se fija indistintamente a la enzima libre. Enzima libre o enzima soluble son sinónimos. Hablar de enzima libre es sinónimo de enzima soluble. El otro se llama enzima precipitada. Es otra cosa. Y al complejo entonces, acá el inhibidor diferencia se fija la enzima, no hay esto, o se fija el complejo. Este inhibidor, al diferencia del otro, se fija los dos. Se fija la enzima y se fija el complejo. Sea que se fija acá o se fija acá, esa no se forma. ¿Está bien? Es decir, si te das cuenta, esto es un poquito más nervioso. Ya está. Miren, esto lo van a ver ya con figuras, pero miren, no te da, por así que obviamente no te dice el cambio de máximo aparente, no puedes deducir eliminando las figuras. Por eso se linealizaron. Se pensó para que estos parámetros tú puedas deducir qué pasa con cada uno de ellos. Con el inhibidor no competitivo y no inhibidor. Sea este es la enzima con el sustrato libre, sin inhibidor, y este con enzima con el sustrato conjugado al inhibidor no competitivo. Sea lo que fuese, la velocidad máxima va a cambiar. Pero el KM no, es el mismo punto, tiene que ser. Obviamente es negativo. Entonces, si va a ser KM, ¿por qué es negativo? Porque ahora tendré que llegue lado negativo. Ahora vemos el otro. Inhibición a competitiva, o no competitiva, o anticompetitiva. ¿Cómo quiere, hermano? Dime. Muy buena pregunta para el examen, pero no lo puedo. Miren, acá
A diferencia de los anteriores, los dos varían. Los dos varían. Sí que varían. Tanto el KM y el MAX. Los dos varían. ¿Pero qué más? La varianza se da en forma proporcional a unas paralelas. Son paralelas. Si puede haber 4, 5, 6, 7 paralelas, puede haber uno sin inhibidor y puede haber con 3 inhibidores. Pero, ¿quién varía? ¿Cómo te das cuenta? Cuando yo lo grafico y veo el intercepto en el eje Y y en el eje X, están variando. ¿Quién está variando? Los dos. El solo hecho de que me varíen los dos, de frente, inhibición acompetitiva o anticompetitiva. Puede haber N inhibidores. Cuando pongo más inhibidores, es otra pregunta. Ahí lo que quiero determinar es cuál, es decir, puedo determinar que la inhibición es acompetitiva. Perfecto, porque varían los dos. Ahora la pregunta sería la segunda, ¿cuál sería? ¿Y cuál de esos inhibidores es el más potente? Esta es la segunda parte de la pregunta. Acá lo mismo al sustrato solo, sin inhibidor, ya lo mismo con el inhibidor. Puede haber otro por acá, otro por acá, otro por acá. La diferencia de ellos es ya la potencia de cada inhibidor. Pero el hecho de que me varíen los dos ya es una inhibición acompetitiva o anticompetitiva. Entonces, si te das cuenta, este señor o este inhibidor se fija aquí sobre el complejo encima. Y acá sí se puede ver la diferencia. Y acá está el inhibidor. Miren, acá tenemos un inhibidor acompetitivo, acá tenemos un incremento del inhibidor hacia arriba. Así que si se va hacia arriba, significa que el inhibidor es más fuerte. Si se va hacia abajo, el inhibidor es más débil en la complejidad. Pero eso solo lo vas a ver tú cuando linealices. Un ejemplo de inhibición acompetitiva, la fosfatasa renina por la pérdida de la arena. Bueno, esto no se ve en la parte clínica, igual que también hay otros inhibidores, por ejemplo, cuando la uriquetratinina para determinar el aporte de la enzima xantina-oxidasa para no formar ácido úrico. Normalmente la xantina-oxidasa forma ácido úrico, entonces el ácido úrico pone entre unos nódulos y incrementa el dolor de las articulaciones. Entonces yo tengo que bloquearlo, esa catálisis enzimática para no formar ácido úrico, y una de esas es alopurinol. Es un ejemplo de este inhibidor que bloquea a esa reacción y por lo tanto no produce ácido úrico. Si no produce ácido úrico, no hay. Bueno, un resumen de verdad. Acá está lo que hemos visto. Otra manera de decir también. Aparece el término que de repente se puede venir. ¿Por qué? ¿Por qué afinidad? ¿Por qué KM? Pues? En muchas alcanzancias, KM, ¿qué es? La afinidad de enzima por él. La manera de decir también. En la primera, la afinidad disminuye, en la segunda sí cambia, en la tercera disminuye. ¿En función a qué? A los inhibidores. ¿Está bien? Porque si el KM aumenta o disminuye, me está dando también una relación de la afinidad. Perfecto. Bueno, acá tenemos otros ejemplos competitivos de la enzima de tasa al ácido fólico. Es decir, este sustrato, ¿sí? Que va a formar este compuesto por esta enzima, forma ácido fólico. Y el ácido fólico es importante la síntesis de aquí, de las bacterias para su pared celular, de cuerpo celular. Entonces, yo utilizo un inhibidor, bloqueo esta enzima, por lo tanto no hay ácido fólico, y por lo tanto no forma pared celular. El ácido fólico, acá tenemos nosotros, que es la timina, que es el inhibidor, ¿sí? La base es la timina, es el sustrato, y este es el inhibidor. Este es el análogo nucleósido, este es el sustrato y este es el inhibidor. Competitivo. Un poco más allá, ¿sí? Un poco más allá, ¿sí? Hay lo que se llama a los análogos de la reacción. Es decir,
inhibidores que van a tener casi una similitud al complejo enzima sustrato. Es decir, es un inhibidor muy tedioso decir, si tengo enzima más sustrato, enzima más el complejo, enzima el producto, hay inhibidores que tienen la misma estructura o algo parecido, casi parecido a este complejo. No igual. ¿Ya? Por ejemplo acá, sustrato, estado de transición y producto. Este señor, acá podemos ver otro, sustrato, estado de transición, porque tenemos sustrato y el estado de transición. Transición y el análogo de estado de transición. Para la enzima aspartato, trasca, vanilasa. Bueno, uniones irreversibles. A diferencia de los anteriores, son por lo general son tóxicos. Son tóxicos. ¿Quiénes son ellos mayormente? Bueno, acá he puesto uno. Este señor TFO es un inhibidor de la enzima ornitina carboxilasa. Este señor inhibe a la enzima ornitina carboxilasa y con eso impide, como se llama, en la producción o el crecimiento celular. Este DFO es para por la preparación. ¿Cómo? Inhibe la ornitina carboxilasa y si inhibe la ornitina carboxilasa, este señor principalmente como este parásito ya no puede reproducirse o hacer crecimiento celular. Algunos mecanismos. Acá podemos ver algunos inhibidores irreversibles. Reactivo de grupos hidrilo, órgano fosforado, órgano fosfórico, ligando de metales en metales pesados. Todos ellos son inhibidores irreversibles. El más común es el ozono fosforado. Es lo que más tienen que tener ustedes en cuenta porque lo están usando ustedes a diario. Cada vez que le visitan a las enfermeras a su casa, echarle un pequeño de abate le llaman un pequeño molde para impedir la reproducción del zancudo, cualquier zancudo, en este caso Aedes aegypti, o cualquier zancudo. Ese es un órgano fosforado. ¿Qué va a inhibir? Va a inhibir que el zancudo, no que ponga huevo, no, que el zancudo pase del estado larval a estado pupa. Los zancudos, brevemente, tienen 4 estados larvales. Ya eso lo verán un día. Pero del estado larval al estado pupa y de la pupa sale el zancudo, porque los zancudos salen de la pupa. Estos son unos comparados que inhiben estos 4 estados. Porque si el zancudo está en el estado pupa, ya no tendría que poner el inhibidor. Es que en el estado pupa el zancudo ya no come nada. Tengo que advertencia no. Los 4 primeros estados resultan come sin come. Entonces, cuando echas el abate, este moñito, con eso se alimenta la larva y muere. Pero si ya todo ese estado pupa, acá van a echar el inhibidor, no va a hacer nada. Bien. Acá están algunos ejemplos de grupos hidrilos, órganos fosforados. Por ejemplo, acá, emanación, separación y los tiritos, ellos deben ser lo que es la base. Afectan la acetilcolina y esto prácticamente afecta la luz. Sulfidrino también, ejemplo, por ejemplo, metales pesados, el mercurio, plomo. Metales pesados son cremas, plomo, cambio y zinc. Metales pesados son plomo, cambio y zinc. Pero también el mercurio, son metales que van a afectar de manera directa. Ellos son metales pesados, ligandos, el plomo, el arsénico, todos ellos afectan de manera. Acá podemos ver una figura. Esto es lo que ocurre de manera normal. ¿Qué es? Una sinapsis. Una neurona, otra neurona, entonces la acetilcolina, ACH, acá se ve, acá lo forma manera, esta es ACH, acetilcolinesterasa. Entonces, la acetilcolina es la que produce la acetilcolina. Acá el inhibidor bloquea todo esto y hace el inhibidor inhibir. Hace que todo el sistema muscular se bloquee y pueda parar la circulación humana. Algunos ejemplos también que es efectivo, sin inhibidor o inhibidor de crecimiento microbiano.
más atraente. Bueno, esto lo hemos visto. Bien, ya casi no finaliza. Un resumen. Tenemos más de una producción reversible. Enlace covalente obtenido los locales y los tres como competitivas, competitivas, competitivas. La velocidad máxima y la clave. Esto tiene que ser bien en promedio. En promedio. los doble recíprocos de la misma. A partir de esto, El producto no es todo, man. El producto es. comparado con Haldane y Eddie Foster, es una variación. En este caso, variación en que este es el Ellingworth, ¿sí? Haldane es así, es una bacana. Así mismo. Es la figura número 4, creo que es la número 2, esa es de Haldane. También no competitivo. Y la de Eddie Foster, que es así. ¿Está bien? Bueno.